Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dígale al que está ahí a su lado, bienvenido. Dígale, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Amén. No le vaya a decir bienvenides. Amén. Abra su Biblia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Si quiere poner ahí un tema el día de hoy, el tema es: habla porque tu siervo oye. Dígale al que está a su lado, hermano, habla. Dígale al que está a su lado, habla porque tu siervo oye. Amén. Capítulo 3, versículo del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Ya se encuentra ahí? Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Otra vez, verso 4. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ayúdeme a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este día que podemos estar en este lugar para poder adorarte, Señor, glorificarte, servirte y poder, Señor, honrar tu nombre con alabanza, Padre. En este día, gracias que podemos estar reunidos sin persecuciones. Queremos poner en tus manos el mensaje de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, hermano. Tome asiento y por favor no dígale al que está a su lado que, hermano, dígale al que está a su lado: echa fuera ese espíritu de pereza que traes, hermano. Porque el domingo, hermano, que estamos aquí tan así, y el viernes, y ya, pues ya es injusto, ¿no? Viernes y domingo, ya es mucho, ¿no? Mire, vamos a hablar este tema
habla porque tu siervo oye, son las palabras que se le enseñaron a Samuel, que después, tiempo después de este relato de la Biblia, unos años después o un tiempo después, este Samuel se convirtió, ¿verdad?, en el gran profeta Samuel, hermanos. Amén. Y algo que hay que recalcar ahí es que por muchos años o por un largo tiempo, dice que Samuel estaba sirviendo ahí en el templo, porque la palabra ministrar quiere decir servir. Así es de que puede ponerle ahí en su Biblia una flechita, allá al espacio que tiene arriba, y póngale ahí la palabra servía. Y esa palabra no le gusta mucho a la gente, ¿verdad? A la gente le gusta que le llamen ministro, que le llamen pastor, ¿verdad? Que le llamen profeta, apóstol, anciano, ¿verdad? Pero no a mucha gente le gusta que le llamen siervos o servidor. Fíjese, el otro día platicaba yo con una persona y me dio gusto y a la vez risa, porque la persona me platicaba que estaba evangelizando, hermano. Y cuando estaba evangelizando, la otra persona a la que estaba evangelizando le dijo: entonces, si ahorita haces una oración por mí, ya a partir de esa oración, ya me van a poder llamar hermana. Fíjese, hermano, con alegría, ¿verdad? Y me dio risa, pero a la vez me dio gusto, porque tenía muchos años, hermano, que no oía un testimonio así de una persona que se emocionara, hermano, nada más porque le llamaran hermana. Fíjese, hermano, ¿qué será cuando le llamen sierva? Va a andar en las nubes, hermano, ¿verdad? Pero dice, hermano, que Samuel, y yo creo que es un problema que tenemos hoy, y por eso quiero dar este mensaje, porque dice que Samuel servía en el templo, pero había un problema, hermano, había un problema. Dice que en ese tiempo que Samuel servía, dice que él estaba sirviendo sin conocer a Dios. Él estaba sirviendo en el templo, pero no conocía a Dios. La palabra de Dios, hermano, no se le había revelado a Samuel, porque dice ahí el verso 1 que en aquellos días había un problema dentro de la iglesia. Lo vamos a cambiar la palabra y vamos a poner la iglesia, ¿verdad? Y creo yo que es el mismo problema que hay hoy, que no hay visión ni hay palabra de Dios con frecuencia. Hay mucho tipo de predicación. Se predica psicología, se predica humanismo, se predica yo, ¿verdad? Hay gente que se predica a sí misma, ¿verdad? Se predica de todo, muchas veces menos. Lo menos que se predica en la gran mayoría de las iglesias, lo menos que se predica es la palabra del Señor. Dice que no había palabra con frecuencia, pero también dice que no había visión, ¿verdad? Y dice que eso generó que Samuel, hermano, sirviera dentro de la iglesia sin conocer a Dios. Y yo creo que hay un grueso muy grande hoy entre todos los servidores de la iglesia, desde pastores, líderes, servidores de cualquier tipo, maestros, quien usted quiera, que muchos, hermanos, no conocen a Dios. Y es un problema. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque a veces la iglesia, hermano, es gobernada pero sin Dios.
Y es importante, hermano, que Dios esté en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén, hermano. Así dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y dice, hermano, que por esa causa de que la voz de Dios estaba en ese lugar, dice que Adán y su mujer fueron y se escondieron porque tuvieron miedo después de haber comido el fruto. Pero dice que la voz de Dios estaba ahí. En el libro de Génesis capítulo 18, versículo 1 dice que Dios se le apareció a Abraham estando sentado a la puerta de su tienda. Si usted lee ahí el relato, dice que Abraham estaba ahí en su tienda, hermano, y que de repente vinieron 3 hombres, ¿verdad? Venían 3 hombres. Ya la historia la sabe, ¿no? Que Adán hizo un asado, era como el tercer día de que se había circuncidado, hizo un gran sacrificio y todo ahí. Pero el punto principal es que dice que Dios, ese día, hermano, Dios se le apareció a él cuando estaba sentado a la puerta de su tienda. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 2 dice que Dios se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice que una nube cubrió el tabernáculo y dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Fíjese bien, hermano. Éxodo capítulo 40, verso 34 dice que una nube cubrió el tabernáculo y que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. En el libro de los Jueces, capítulo 13, dice que el Señor se apareció a los padres de Sansón y les habló a ellos acerca del plan y el propósito que Dios tenía para él. Se apareció al profeta Isaías, se le apareció a Jeremías, se le apareció a Ezequiel, se le apareció a Salomón. En los evangelios narra que ángeles se le aparecieron a María y a José para darles la noticia acerca del nacimiento de Cristo. El Señor también, hermano, se le apareció a Saulo cuando iba de camino a Damasco. Y ese hombre, hermano, en el capítulo 9 de Hechos, del libro de los Hechos, dice que se le apareció a Saulo camino a Damasco. Y ese hombre, ese Saulo, después se convirtió en el gran apóstol Pablo, hermano. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Que Dios, hermano, cuando le va a dar un mensaje a una persona, cuando Dios va a llamar a una persona, ¿verdad? Cuando Dios va a usar a una persona, Dios, hermano, Dios se le aparece. Eso es lo que leemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De hecho, después de la muerte, hermano, y la resurrección de Cristo, se enseña en la Biblia, hermano, que el mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le apareció a María Magdalena. Dice que se le apareció a los discípulos. Luego dice que se le apareció como a 500 hermanos. Y luego hay una escritura donde iban 2 hombres desanimados que dice que iban de camino a Emaús, ¿verdad? Y se les apareció a ellos. Después se le apareció a Juan y le reveló el libro del Apocalipsis. O sea, una característica importante, ¿verdad?, es que en aquellos años, bíblicamente hablando, estaba esa manifestación. Dios se le aparecía a la gente, ¿verdad? En una forma angelical, en forma de un ángel, o como a los discípulos en la persona de Cristo.
¿verdad? Y como al apóstol Pablo, ¿verdad? El Cristo resucitado. ¿Esto qué es, hermano? Esto se llama teofanía. Dígale al que está a su lado, teofanía, hermano. Una teofanía, hermano, es, y esto es lo que significa para nosotros, porque tenemos que ver todo eso que leemos ahí en la Biblia, qué significa para nosotros o qué significa para nuestro tiempo, porque a veces son cosas que no solamente son simbólicas, pero son experiencias espirituales de una manera diferente hoy en día, pero al final es lo mismo, es una teofanía. Como por ejemplo, le pongo un ejemplo, los gigantes en el Antiguo Testamento se refería a enemigos físicos. Cada gigante como Goliat y todos los gigantes eran enemigos físicos de carne y hueso. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que siguen siendo los mismos enemigos, pero ya no de carne y hueso, sino en el ámbito espiritual. Para nosotros son espíritus, hermanos, son demonios, espíritus inmundos, amén. Y en la teofanía es algo similar, porque una teofanía, hermano, es esto, es la manifestación visible o perceptible de Dios ante los seres humanos. Otra vez, ¿qué es una teofanía? Es una manifestación visible o perceptible de Dios ante los seres humanos. Es un término derivado del griego antiguo teopanía. Teos quiere decir Dios, panía quiere decir aparición o manifestación. Lo que esto significa, hermano, lo que esto significa para nosotros, los cristianos de hoy en día, porque quiero que lo podamos entender, porque dígale al que está a su lado, porque necesitas tener tu propia teofanía, hermano. Dígale otra vez, necesitas tener tu propia teofanía. ¿Por qué? Porque es el tema. El tema dice, habla porque tu siervo oye, porque tiene de aquí hasta el 31 de diciembre para que usted pueda soltar esa palabra. Mire, que usted le diga a Dios, habla porque tu siervo oye. ¿Sí? Entonces, para que usted pueda decir esa palabra, ¿qué necesita? Que Dios se manifieste a su vida. Porque para nosotros no representa una aparición, porque eso es del mundo antiguo, es de la antigüedad, eso es para los antiguos, porque en aquellos años se les aparecía. Pero la misma palabra para el mundo moderno, ¿qué quiere decir? Que no es una aparición, ¿verdad? Pero que sí es una manifestación. ¿Una manifestación de qué? Una manifestación de la presencia de Dios. Que Dios, hermano, se hace presente de una manera visible o perceptible. Quiere decir que la presencia de Dios, hermano, se puede percibir. Que la presencia de Dios se puede percibir. En la Biblia, las teofanías eran apariciones, por eso leemos que se aparecían ángeles, ¿verdad? Que a Moisés se le apareció como una llama de fuego, Dios mismo ahí, el ángel de Dios y así, ¿verdad? Pero para nosotros significa en realidad la manifestación de la presencia de Dios, de una manera individual y de una manera colectiva. ¿Qué quiere decir? Que la manifestación de la presencia de Dios puede ser en tu vida y debe de ser en tu vida, pero también en la reunión de la iglesia.
Dicho sea de paso, hermano, ¿cuál va a ser el sello de este lugar, de que nosotros reunidos, esta reunión, hermano, somos parte de la iglesia de Cristo? La presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está, no somos parte de la iglesia. Si la presencia de Dios está, somos parte de la iglesia. Así está establecido en la palabra. Entonces, cada creyente debería de tener, hermano, en una manera individual, esa manifestación de la presencia de Dios en su vida. Le voy a poner un ejemplo, le voy a dar un testimonio. Hace algunos años atrás, cuando Dios nos había llamado a mí y a mi esposa, estábamos nosotros de congregantes en la iglesia y yo agarré un tiempo porque, ¿cómo cree? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo crees que va a venir la teofanía a tu vida? Ahora ya vamos a cambiar la palabra teofanía, la vamos a poner a nuestro tiempo. La presencia de Dios a tu vida. ¿Cómo cree que va a venir esa presencia de Dios a su vida, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? En oración, ¿qué más? Lectura. No leímos ahí en Santiago una escritura hace unas semanas, ¿no? Acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. O sea, no hay manera, hermano, no hay manera de experimentar la presencia de Dios más que buscando a Dios. Si no buscas a Dios, no va a estar la presencia de Dios en la vida tuya y tampoco en la iglesia, ¿verdad? Por eso la gente va a la iglesia y dice, no, pues es que voy a la iglesia y no siento nada. ¿Por qué no sientes nada? ¿Por qué no siente la gente nada en la iglesia cuando va? Porque está el tiempo de la alabanza y ¿sí o no? Y está el tiempo de la adoración y o así. O está la oración y luego los veo que están pensando en otra cosa porque están así y de repente ¿y qué es lo que pasa, hermano? Que es en la búsqueda de Dios. Mire, una teofanía, hermano, en resumen es eso. Para nosotros significa en realidad la manifestación de la presencia de Dios, individual o colectiva, o sea, en la reunión, pero también en cada persona, en cada vida. O sea, cada creyente tiene que tener ese encuentro, hermano, esa experiencia espiritual de la manifestación de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque si no, la vida de la persona no va a cambiar. Fíjese, le decía que hace muchos años mi teofanía fue esta. Yo le voy a decir de mi teofanía. ¿Cuál fue mi teofanía? Ahí le va. No estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo ni nada de eso. Estamos hablando de la teofanía. Dígale al que está a su lado, estamos hablando de la teofanía, hermano. ¿En base a qué? En base a que usted pueda un día declarar, habla, porque tu siervo escucha, ¿verdad? O sea, que la presencia de Dios se manifiesta a su vida y usted diga como Pablo, hermano. Pablo estaba así, hermano, estaba ciego, ¿no? Dice la Biblia que cuando el Señor lo tumbó de ahí, hermano, del animal en el que iba, dice que quedó ciego, hermano, quedó cegatón. Y estaba Pablo así y oía la voz de Dios, la voz del Señor. Y Pablo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Samuel? Habla porque tu siervo escucha. Si usted es de los neotestamentarios y se ofende porque no, es que eso es del Nuevo Testamento, pues entonces cámbiele el tema, póngale también ahí entre comillas, ¿qué quieres que haga, Señor? Para los que se ofenden. ¿Sí? Entonces estaba yo ahí buscando a Dios, hermano, y Dios me empezó a hablar acerca del llamado.
Y yo estaba en una encrucijada, yo me sentía bien presionado, hermano, porque yo le decía al Señor, pues que o sea, estamos llamados, pero no estamos respondiendo al llamado. Y era una encrucijada en donde yo estaba orando, hermano. Yo me metí a orar y Dios me empezó a hablar esto, hermano. Me empezó a hablar, me dijo Dios, ve el llamado de Isaías, Jeremías, y ahí estuve con todos los profetas. Y me di cuenta de esto, hermano, que cuando Dios llama a una persona, Dios se le manifestó. En el Antiguo Testamento se le apareció, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, o para nosotros, para nuestro tiempo, Dios se tenía que manifestar. Entonces, un día, hermano, tuve un sueño. Estaba yo dormido, hermano, y en el sueño, fíjese bien, hermano, en el sueño, esa es mi teofanía. En el sueño, yo soñé que la iglesia, hermano, nuestra iglesia, tenía un servicio en un balneario, hermano. Que toda la iglesia íbamos a un balneario y allí en el balneario había un servicio, hermano. Un servicio de nosotros, de nuestra iglesia. Que dicho sea de paso, eso es algo, era algo imposible, hermano. Imposible. Porque en aquellos años era cuando mi pastor daba miedo. Ya saqué una foto, hermano, y las voy a poner ahí, la foto de mi pastor. Voy a poner una foto de mi pastor y del pastor Ed Morales. Y esa foto que le voy a poner ahí, que para que usted vea el pastor, en ese tiempo mi pastor daba miedo, hermano, en esos años. Entonces era imposible, o sea, hermano, el pastor, vamos a un balneario para hacer un servicio. Imposible, hermano, imposible. Pero el sueño era así. Entonces estábamos ahí, hermano, ya estaba yo sentado ahí en una parte donde había un vapor, y de repente en el sueño llega mi pastor, hermano, y me empieza a profetizar en el sueño. Empieza a decir, ¿sabes qué? Traigo una palabra de Dios para ti. Dios te llamó y tú vas a ser pastor, y Dios te va a enviar a ti a una ciudad. Y me empezó a profetizar, hermano, en el sueño. Y de repente, que cuando termina la profecía, hermano, en el sueño, cuando termina la profecía, yo ya no estoy, ya de repente se cambia la imagen y ya no estoy en el balneario, hermano, bien a gusto ahí. Ahora estoy, hermano, después que me da la profecía, en ese sueño, ahora estoy en una calle caminando, pero la calle era de subida, hermano. Una calle muy inclinada, y yo estaba casi acostado, caminando hacia arriba, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el camino iba a ser difícil, ¿no? Bueno, yo así lo interpreto. Bueno, iba yo caminando, hermano, en el sueño, solo. Y cuando volteaba a ver las casas de la calle, veía las casas, y las casas tenían, ha visto que las casas tienen letreros, ¿no? De bienvenido a este hogar y cosas así. Haga de cuenta las casas de un lado y del otro lado así. Pero las letras estaban en otros idiomas que no conocía ni sé, hermano, estaban escritas en otros idiomas. Pero cuando yo iba subiendo, hermano, que iba así la calle bien inclinada, batallando para subir, ahí, hermano, en ese sueño, escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios. Y cuando estaba ahí, hermano, la voz de Dios, o sea, Dios me estaba diciendo el versículo que está en Isaías capítulo 41, versículo 10. Yo iba subiendo, hermano, después de que me profetizaron, iba subiendo, y esa voz que yo oía era una voz que venía de los cuatro lados, hermano, de frente, de atrás, de un lado, del otro lado, de abajo y hacia arriba. Haga de cuenta que estaba en un cuarto con una bocina abajo, una arriba, una enfrente, una atrás y una a cada lado. Así se oía, hermano. Y la voz me decía eso, el versículo, la voz me decía: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, y cuando terminó, hermano, el Señor de darme esa escritura, me desperté, hermano. Y cuando me desperté,
en el cuarto, en mi cuarto, se sentía, hermano, la presencia de Dios. Fue como nunca, hermano, la he experimentado. Se sentía hermano, casi como que usted pudiera tocar algo. Se sentía ahí la presencia de Dios. Esa fue mi teofanía, hermano. Y luego después tuvimos otra con mi esposa, porque luego ya mi esposa iba a predicar un día y la pastora la invitó a predicar en el servicio de mujeres. Y mi esposa, yo siempre que iba a predicar, mi esposa me decía, te voy a enseñar el sermón para que me lo revises. Y yo le decía, no, tú dale, a mí no me preguntes, yo te lo voy a echar a perder, ¿verdad? Porque ya cuando yo empiezo a leer ahí que eres una mujer hermosa, eres una mujer valiosa, o sea, yo ya me amargo, hermano. Yo digo, ¿por qué les mienten? ¿Por qué no les dicen la verdad? Acuérdense que estamos hablando de manifestación, porque ahorita hay una doctrina completamente torcida, hermano, de que les caen plumas de ángeles, hermano, que les aparecen diamantes, ¿verdad? Que ven ángeles, o sea, no ven la necesidad, pero sí ven ángeles. Mira, hermano, una iglesia se dividió porque un pastor que anda por ahí rejuntando diamantes en todo Colima, hermano, y uno de sus pastores endeudado le dijo, pastor, pues aviénteme unos 2, 3 diamantes de los que se ha hallado para pagar la deuda de la iglesia. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Lo corrió, hermano, del ministerio. No la ve. Entonces, acuérdese de esto. Para nosotros no significa la teofanía, para nosotros no significa una aparición. Eso ya pasó. La única aparición que va a haber es cuando Cristo venga, hermano, en la segunda venida y va a reinar aquí en la tierra 1000 años. Esa es la aparición que se va a ver. Pero para nosotros la teofanía no representa aparición, pero representa manifestación. Entonces estábamos mi esposa y ese día que iba a predicar, pues le dije, te voy a hacer el paro, ahora sí voy a ver el sermón. Y ahí estábamos los dos sentados. Entonces me dice, toma el cuaderno, ¿tú me vas a decir las citas bíblicas? No, al revés, yo te voy a decir la cita bíblica y tú me la vas a leer. Y ya, hermano, me empezó a decir ahí ya quién sabía, ni me acuerdo de qué iba a predicar ese día, hermano. Iba a predicar 20 minutos de Jesucristo y otros 20 minutos de mí, porque en aquellos años estaba bien enamorada de mí, entonces nos predicaba a Cristo y a mí, hermano. Y ya entonces yo empiezo a leer las escrituras y luego de repente me da la escritura de Juan 15:16 y ya leo yo la escritura. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he enviado para que lleven y den fruto y su fruto permanezca para siempre. Pero yo me di cuenta, hermano, que esa escritura no tenía nada que ver con el mensaje que ella iba a dar. Y yo le decía, y no le dije nada, hermano, no dije nada. A ver otra vez, ¿cuál? Juan 15:16. Y yo la leí, hermano, y no, pues no coincide. Pero todavía no se la decía. Y luego le dije, a ver, y me enseñó el cuaderno, hermano. Y la escritura esa no estaba anotada ahí. No estaba anotada en el cuaderno. Y yo le decía, ¿cuál es? Y ya me decía esta, y me la apuntaba. Y había una escritura ahí, pero era otra. Segunda de Timoteo, algo. Era otra escritura. Pero y yo cuando veía yo la escritura, yo veía la escritura que realmente estaba ahí anotada. Y yo le decía, pero esta sí, se la puse en un cuadrito. ¿Qué dice ahí? Y ella cuando la leía, ella veía ahí en el cuaderno, decía Juan 15:16. Y yo veía la escritura, hermano, y decía otra. Y no me estaba drogando, hermano. Ya tenía años que me había dejado de drogar. Y cuando estaba ahí, le dije, pues ahí te va. Ya yo entendí, hermano, dije, esto es Dios. Es una teofanía, es una manifestación.
Y cuando yo dije, cuando ya me dijo ella eso, yo le dije, ahí te va la escritura. Y ya le leí la escritura. La escritura dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Y qué pasó ese día? Cayó la presencia de Dios, hermano. ¡Pum! Se oyó, ¿verdad? En la casa. ¡Pum! Hermano, se oyó un estruendo. No sé si los vecinos oyeron, pero ahí en la casa se oyó un estruendo, hermano. ¡Pum! Y cayó el Espíritu Santo igual, hermano, tremendo, como nunca lo hemos sentido. ¿Sí o no? O sea, algo así. Entonces, eso es una teofanía que cada uno de nosotros debemos de tener. Eso es lo primero. Necesitas tener tu propia teofanía o tu propia manifestación de Dios. Dígale al que está a su lado, necesitas tener tu propia manifestación. O sea, no lo que Dios hizo en otro, sino que Dios lo hizo en otro y Dios también lo ha hecho en mí. ¿Sí me explico, hermano? Antes nos decían, ¿verdad? Si Dios lo pudo hacer conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. O sea, necesitas tener tu propia manifestación de Dios. Esta puede ser para un llamado, puede ser para un llamado, puede ser para una aceptación. Por ejemplo, la aceptación más importante que vimos o que podemos ver es cuando Moisés erige el tabernáculo, hermano. Cuando Moisés erige ya el tabernáculo, la Biblia dice que descendió, hermano, una columna de fuego sobre el lugar santísimo a la vista de todo Israel, y después, hermano, la nube, una nube que cubrió el tabernáculo, y dice, y la presencia de Dios estaba ahí, ¿verdad? Esa es una. Otra es ahí mismo en Segunda de Crónicas capítulo 7, que dice que Salomón termina de hacer el templo, termina de hacer el palacio y luego hace la dedicación del templo, hace una oración, ¿verdad? Y ahí cuando dice que Salomón terminó de orar, Dios se apareció y hizo un pacto con él, ¿verdad? O sea, puede ser no solamente para un llamado, como por ejemplo en mi caso, la teofanía aplicó ¿para qué? Para un llamado. Y y el sueño se cumplió. Fíjese, yo le platiqué nomás ese sueño, no se lo platiqué a mi esposa. Ella no se dio cuenta, ella estaba dormida cuando yo desperté del sueño, pero yo se lo platiqué a Oscar Gómez, al pastor Gómez. Entonces el sueño se cumplió, hermano. Y todavía el pastor Gómez se habló y se estaba burlando de mí, ¿verdad? Porque nosotros básicamente era mi hermano, ¿verdad? Estábamos nosotros de misioneros en San Luis y me habló un día el pastor Gómez, me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se va a cumplir tu sueño. ¿Cómo que se va a cumplir tu sueño? El pastor acaba de anunciar que vamos a ir allá a Agua Caliente, un balneario de allá de Guadalajara Grande, y que se va a hacer un servicio allá y se van a hacer bautizos y no vas a estar. Fíjese, se va a cumplir tu sueño pero sin ti. Así, hermano, todavía se burló. Y como a los 2 días me habló el pastor, brother, ya vente. Y estuve en el balneario. O sea, el sueño se cumplió. ¿Por qué? Porque la teofanía, ¿verdad? Es una manifestación que en mi caso fue un sueño profético. Y vea, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, y se cumplió. Pero yo quiero que usted entienda que esa manifestación divina tiene que ser personal, o sea, no tiene que ser desde un púlpito, hermano, como hoy se usa. Tiene que ser, o sea, tiene que ser Dios contigo, no a través de un púlpito, de que veo ángeles, de que, hermano, imagínese, hermano, que yo lo tenga aquí a gatas hasta las 5 de la mañana buscando diamantes y que cuando lo encuentre sea una circonia, se va a amargar y luego se las voy a quitar. Nos vamos a pelear, hermano, porque ¿a poco no? Si te encuentras un diamante, ¿me lo vas a querer dar?
Aquí nos vamos a quedar encerrados, hermano, hasta que nos saque la policía o la plaza del broncón que nos vamos a aventar, ¿eh? Porque la manifestación es personal. Acuérdese que esto es personal, hermano. Tiene que ser, si ya la tuvo, gloria a Dios, porque ya sabe, o sea, usted va a tener su teofanía, por ejemplo, va a soñar y se va a ver predicando a las naciones, ¿verdad? O se va a ver enseñando niños, hermano, ahí va a estar usted, ¿verdad? Como una vez que tuve yo un sueño, hermano, profético también, y que me puso mi director a predicar, hermano, y estaban cantando la de adoración, y ya entraba yo, hermano, y les decía, Dios los bendiga, hermanos, abran su Biblia, y les daba la escritura, hermano, y toda la gente se levantaba y agarraba su silla, hermano, y se iban para otro lado. Y luego ya iba yo para aquel lado, hermano, y otra vez agarren su Biblia y agarraban las sillas. ¿Y qué me está diciendo Dios? Que a veces la gente no te va a oír, ¿verdad que no? A veces la gente no te va a oír. Mire, ha habido veces que he ido a evangelizar gente, he ido a predicarle a gente y se han muerto, hermano. Que no me oyeron, hermano. Y ya después, años después me he enterado, no, es que el hermano dice, una vez así me pasó, no, es que el hermano dice que usted le dijo, brother, si te vas de los caminos de Dios, el diablo te va a matar. Y mi hermano se murió a la media hora, dice. Fíjese, hermano. Pero fíjese bien, número uno, necesitas tener tu propia teofanía o tu propia manifestación de Dios. Puede ser para un llamado, como fue en mi caso, puede ser para una aceptación, o sea que Dios, hermano, acepta, ¿verdad? Lo que le estás ofreciendo, tu oración, tu petición, como dice ahí, deleítate a sí mismo en el Señor tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Una respuesta de ese tipo, hermano. O puede ser también para darte un mensaje como el mensaje que le dio a María, como el mensaje que le dio a María, hermano. Que a veces, mire, ha habido casos, mi esposa y yo tenemos la experiencia que ha habido casos donde ha habido mujeres que ya en la consejería, hermano, nos han dicho, ¿verdad, Viri? Yo no sé para qué me casé con este. ¿Para qué me casé con este animal? Si andaba atrás de mí un millonario, ¿verdad, Viri? Un día nos dijeron así, ¿sí o no? O sea, un millonario me quería, andaba atrás de mí y me casé con el más inútil del barrio. Pero ya uno, hermano, que está ya en la mente espiritual, ¿qué te dije yo? Fíjese, hermano, no se casó con el millonario, se casó con el más inútil, pero esa mujer parió. O sea, tiene su vientre es como el vientre de María, porque a María se le dio una salutación, ¿no? Bendito sea el fruto de tu vientre. Hasta hay un rezo católico, ¿no? Porque María tuvo una teofanía en donde se le dio un anuncio, se le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a dar a luz al Cristo. Esta mujer parió pastores, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa, fíjate esta hermana, renegando de la bestia con la que se casó. Y todos sus hijos son pastores, hermano. O sea, ¿se fija? No ha entendido la teofanía. Pero fíjese, hermano, puede ser para un mensaje. Y la otra, hermano, como para Pablo, fíjese lo que significó para Pablo la teofanía. Una transformación, hermano. Una transformación. Número uno, para un llamado. Número dos, para una aceptación. Número tres, para un mensaje. O número cuatro, para una transformación. Hay gente, hermano, que Dios se va a manifestar solamente para transformarlo, como dice la escritura, ¿no? Que va a llegar el Señor
y va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, que fue lo que hizo con el apóstol Pablo, hermano. Después lo usó, después lo llamó, pero lo que Jesús hizo con Pablo es que hizo una manifestación en su vida a tal grado de que Pablo asesinaba a la iglesia y después, hermano, después cuando fue transformado, cuidaba a la iglesia. Amén, póngase de pie, hermano. Dígale al que está a su lado, hermano, tienes que tener tu propia manifestación, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que mire, su teofanía, hermano, no debe de pasar del 31 de diciembre, hermano, amén. O sea, el 31 de diciembre usted debe decir, ¿sabe qué? Yo voy a cantar, yo voy a tocar la guitarra. Ya le dije, no a guitarra, a tocar la guitarra. Yo voy a ir a las calles, ¿verdad? Yo voy a ser servidor. Y hermano, necesitamos aquí un servidor el jueves, porque cada rato se nos cae el servidor de ahí, ¿verdad? Puro cachirul ponemos, hermano. El domingo no, porque el domingo ya es de Ángel, o sea, Ángel ya es el servidor del domingo, ya no lo vamos a quitar, va a ser indiscutido. Pero el jueves ocupamos aquí, ¿por qué? Porque puro cachirul, hermano. Entonces usted puede decir, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer cargo de estar ahí en la puerta el jueves, ¿verdad? O no sé, hermano, vaya usted a su casa, ore a Dios, tenga su propia teofanía, amén. Y es importante para que lo que usted quiera hacer no sea obligado, no sea fuerzas, sino que sea una indicación directa de parte de Dios para que usted lo pueda hacer y sea feliz, esté a gusto, tranquilo, y dígale al que está a su lado sin estar renegando, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo por tu palabra, Señor. Guárdala en cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes. Queremos pedirte, Padre, que este mensaje quede guardado y sea de bendición, Señor, para tu pueblo. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, para que nos guardes, nos lleves con bien donde quiera que vayamos, nos guardes, Padre, como dice tu palabra, de todo mal y de toda tentación y ataque del enemigo. Y si llegaran a venir, Padre, ataques y tentaciones, danos la fortaleza para salir en victoria, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, te damos gracias. Y su pueblo dice, amén, hermano.